Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Inmaculado corazón de María. Sé la salvación mía. Glorioso patriarca San José. Ruega por nosotros. Muy bien, tomamos asiento. Bueno, como ustedes estarán comprobando, en este cuarto mandamiento están entrando muchos temas de doctrina social. Aunque a veces puede suceder que en una lectura superficial de este mandamiento no lo parezca, pero se tocan temas que tienen mucho que ver con la convivencia social. En su momento ya veremos cómo también el séptimo mandamiento, en él se explica una parte importante de la doctrina de la Iglesia Católica. Y quizá en este último punto se toca uno de los temas más fundamentales para la convivencia social de los hombres. De hecho, ya hace algunos años, en el año 2008, la Comisión Internacional de Teología publicó un documento sumamente interesante. El título es el siguiente: En busca de una ética universal. En busca de una ética universal. ¿Es eso posible? Y lo subtitula con unas palabritas que son Nueva perspectiva sobre la ley natural. Nueva perspectiva sobre la ley natural. Este es un documento del año 2008 publicado por la Comisión Internacional de Teología. Fíjense que este documento empezaba con una serie de preguntas, pues nada despreciables en los tiempos que corremos, en los tiempos actuales, ¿no? Fíjense qué preguntas, y a estas alturas, porque parece que la humanidad ha ocurrido mucho y todavía tenemos muchas cositas que acabar de definir, ¿no? Y de creer y de dejar bien dentro de nuestro sujeto, ¿no? ¿Existen valores morales objetivos con capacidad para unir a los hombres y procurarles paz y felicidad? ¿Cuáles son? ¿Cómo reconocerlos? ¿Cómo actúan en la vida de las personas y de la comunidad? Estos interrogantes de siempre en torno al bien y al mal se presentan hoy con más urgencia que nunca, en la medida en que los hombres tienen una mayor conciencia de formar una sola comunidad mundial. Así es como empieza el documento. Ya se ve que se ve sabroso y que va a ir a cuestiones muy fundantes que quizá estamos olvidando, ¿no? Entonces, a lo mejor nosotros, de una manera ingenua, podríamos decir que con la Declaración de los Derechos del Hombre que promulgó la ONU en el año 1948 allá en París, pues podría servir todo eso de pauta. Pero si la analizamos bien, nosotros vamos a encontrar unas cuantas afirmaciones con las cuales no deberíamos estar totalmente de acuerdo, por lo menos como cristianos. En primer lugar, la ausencia de Dios. Fíjense que en el artículo primero se dice que el hombre está dotado de razón y de conciencia. Parece ser que cuando este punto se discutió, muchos delegados que estaban allí de cada país, ¿no?, pues abogaron para que se reconociera el origen divino del hombre. Algo muy importante, ¿no? Pero no se hizo porque estaba el delegado comunista que dijo: no hay necesidad de una declaración de orden teológico en la Declaración de los Derechos del Hombre. Es decir, se puede y se debe pasar sin ella. Esto es lo que dijo el delegado comunista. Recordamos que estamos en el año 48, ¿no? Año 48, 1948. Y esta declaración pues surge una vez que se ha vivido por segunda vez un conflicto mundial que no se desea volver a vivir, desde luego.
Entonces, tratar de aunar criterios no era nada sencillo. Pero hay que reconocer que hay un peligro en esa primera afirmación. Muchos años atrás ya había dicho el Papa León XIII, que él es de finales del siglo XIX, concretamente en el año 88, en una encíclica que lleva por título Libertas Prestantissimus, dice lo siguiente: rechazando el señorío de Dios en el hombre y en la sociedad, es consiguiente que no hay públicamente religión alguna, y se seguirá la mayor incuria en todo lo que se refiera a la religión. Y asimismo, armada la multitud con la creencia de su propia soberanía, se precipitará fácilmente a promover turbulencias y sediciones, y quitados los frenos del deber y de la conciencia, solo quedará la fuerza, que nunca es bastante a contener por sí sola los apetitos de las muchedumbres. Pues quitar todo el proceso religioso del hombre es quitar una parte fundamental del hombre, y quitárselo eso a la sociedad, pues entonces la gran pregunta es ¿quién va a legislar? Eso el Papa León XIII. El Papa Pío XII, unos años más tarde, 1948, el mismo año de la proclamación de los derechos humanos, estamos en el 11 de noviembre, ya decía, no va a resultar bien esto de la declaración de la ONU mientras no se llegue al reconocimiento expreso de Dios y de su ley, por lo menos del derecho natural, sólido fundamento en el que están anclados los derechos del hombre. Ya está hablando aquí de algo que siempre nos interesa y que es punto de referencia, el derecho natural, la ley natural. El Concilio Vaticano II nos dice en Gaudium et Spes número 41, bien sabe la Iglesia que solo Dios, al que ella sirve, responde a las aspiraciones más profundas del corazón humano, el cual nunca se sacia plenamente con solos los elementos terrenos. El que sigue a Cristo, hombre perfecto, se perfecciona cada vez más en su dignidad de hombre. Apoyada en esta fe, la Iglesia puede rescatar la dignidad humana del incesante cambio de opiniones. No hay ley humana que pueda garantizar la dignidad personal y la libertad del hombre con la seguridad que comunica el Evangelio de Cristo. La Iglesia, pues, en virtud del Evangelio que se le ha confiado, proclama los derechos del hombre. La Iglesia. Podríamos también poner, por ejemplo, que en el artículo 16.1 de la Declaración de los Derechos de la ONU se reconoce la igualdad de los derechos del hombre y la mujer ante la disolución del matrimonio. La indisolubilidad del matrimonio es de derecho natural. El divorcio no lo puede autorizar ni la ONU ni ningún poder humano. Observemos que con estos dos simples ejemplos de que hay una exclusión de Dios en esta Carta de los Derechos Humanos, lo cual parece todo un despropósito, ¿no? Pero aun concediendo, ¿no?, que se pueda redactar una declaración de derechos humanos prescindiendo de Dios, con la base puesta en el puro hombre, en el mero hombre, no deberíamos descartar que todos esos derechos deberían fundamentarse de cualquier modo sobre la ley natural, al menos sobre la ley natural. Es decir, la ley que se respira de la propia naturaleza. A ese respecto vamos a ver otro tema interesante que ocurre ya más cercano a nosotros. Estamos con el Papa Benedicto XVI. Cuando se estaban cumpliendo 60 años del aniversario de la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿no?, pues el Papa Benedicto XVI estuvo en la ONU. Y el tono de su discurso es bastante positivo, claramente propositivo, es decir, que está anunciando la grandeza de la dignidad del ser humano, el inalienable derecho a la vida, y está reivindicando la convivencia pacífica entre los pueblos. Entonces, cuando él llega a tocar el tema de los derechos humanos, como los que tienen que salvaguardar la dignidad humana, como era muy habitual en el Papa Benedicto XVI, él recalca tres aspectos. Es como
algo que quiere hacer reflexionar, algo que quiere aportar a la ONU. Se supone que desde la ONU se barajan todas las decisiones del mundo, ¿no? Bueno, pues el Papa le dice, en primer lugar, sus características. Atención a la universalidad, la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos humanos que sirven como garantía para la salvaguarda de la dignidad humana. Es decir, si estamos declarando y estamos celebrando, pero luego no se aplican de una manera universal, no se hacen interdependientes y no se salvaguarda la dignidad humana, que estamos celebrando, ¿no? Finalmente, ¿no? Estos derechos poseen la característica de estar presente en todas las culturas. Les hacía caer en cuenta el Papa. En todas está, por ejemplo, el valor de la vida humana, el aprecio por vivir, la necesidad de proteger al ser humano, sobre todo el inocente. Ya sabemos por dónde van esos caminitos, ¿no? La indivisibilidad e interdependencia están muy relacionadas porque están implicando que esos derechos no pueden tomarse de una manera parcial, sino que implica toda una visión del hombre y de su dignidad, de la cual se derivan pues, una serie de consecuencias lógicas fuertemente vinculables. Así es imposible promover el derecho a la vida y negar el de la seguridad. O sea que si tenemos derecho a la vida, también tenemos derecho a estar seguros para conservar la vida. Esas son dos cosas que están en esa carta, ¿no? Si se aceptan los derechos humanos, se aceptan todos y en su integridad, con sus contenidos característicos y sus límites, sin tergiversaciones ni manipulaciones, sin asteriscos o notas a pie de página. Entonces, tales actos pues, llevarían a una banalización de esa declaración, podríamos decir que haciendo de ella papel mojado, ¿no? Como así sucede, por ejemplo, que yo sepa, por poner un ejemplo de mi patria, ¿no? En España, ¿no? Donde el derecho a la vida no queda salvaguardado. Y seguramente podríamos nombrar muchos más países, ¿no? Como por ejemplo la declaración de la ley del aborto, ni qué decir tiene de la eutanasia, ¿no? Ahí el derecho a la vida no se considera como un absoluto, sino que depende de muchos factores. Por ejemplo, la salud de la mujer, el bienestar de la madre, la interrupción de proyectos de futuro, el sufrimiento. O sea, se esté a favor o se esté en contra del aborto o de la eutanasia, no se puede dejar de reconocer que ambos casos suponen un límite ilícito, circunstancial, impuesto por razones extranaturales, sin la base de la ley natural. Precisamente este es el segundo aspecto del que se hace referencia Benedicto XVI, la base en la ley natural. Literalmente leo al Papa. Estos derechos se basan en la ley natural inscrita en el corazón del hombre y presente en las diferentes culturas y civilizaciones. Arrancar los derechos humanos de este contexto significaría restringir su ámbito y ceder a una concepción relativista según la cual el sentido y la interpretación de los derechos podrían variar, negando su universalidad en nombre de los diferentes contextos culturales, políticos, sociales e incluso religiosos. Ya vemos que el Papa hace gala de su primer discurso que pronunció, en el cual decía que el gran mal del mundo era el relativismo, y concretamente el relativismo moral. Entonces, está hablando de esta incursión del relativismo moral e incluso jurídico, porque tampoco las leyes se aplican. En la marcha, digamos, de la cultura, sobre todo cuando ampliamente se interioriza por la inmensa mayoría de las masas, más o menos cultivadas, digamos, en Occidente, según el cual pues, no existiría una verdad objetiva, sino un acuerdo. La verdad depende del acuerdo, no de que sea como es. Entonces, si votamos, ¿no?, para que se dé la ley del aborto, si se da esa ley, que es antinatural, porque está conculcando, ¿no?, el derecho a vivir de ese sujeto que está viniendo a la vida, pues eso depende de que nos hemos puesto de acuerdo una mayoría, aunque otros no estén de acuerdo, es su problema. Hay un acuerdo entre distintas partes que determinan una ley.
no está fundamentado en la ley natural. Entonces, eso de universalidad, ¿qué significa finalmente? ¿Qué significa, no? De ahí que el Papa acudiera a la fórmula por todos aceptada que la toma de San Agustín. Pero él no llama San Agustín, él dice Agustín de Hipona, está hablando a gente que puede ser descreída. Agustín de Hipona, uno de los maestros de nuestra herencia intelectual, decía que la máxima no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, es una máxima esencial, ¿verdad? En modo alguno puede variar por mucha que sea la diversidad de las naciones. O sea, no podemos someter a voto esto de no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Por tanto, los derechos humanos tienen que ser respetados, razona el Papa, como expresión de justicia. Y no simplemente porque pueden hacerse respetar mediante la voluntad de los legisladores. Y más explícitamente, sigue diciendo el Papa, no obstante, hoy es preciso redoblar los esfuerzos ante las presiones para reinterpretar los fundamentos de la Declaración y comprometer con ello su íntima unidad, facilitando así su alejamiento de la protección de la dignidad humana para satisfacer meros intereses, con frecuencia particulares. Todavía con más nitidez dirá el Papa, la experiencia nos enseña que a menudo la legalidad prevalece sobre la justicia cuando la insistencia sobre los derechos humanos los hace aparecer como resultado exclusivo de medidas legislativas o decisiones normativas tomadas por las diversas agencias de los que están en el poder. Cuando se presentan simplemente en términos de legalidad, los derechos corren el riesgo de convertirse en proposiciones frágiles, separadas de la dimensión ética y racional que es su fundamento y su fin. Yo quisiera que no pase desapercibido el detalle acerca de la delicadeza que tiene el Papa Benedicto a la hora de citar al autor de la frase, como hemos dicho, no San Agustín, sino Agustín. O sea que se toma Agustín de Hipona no en su aspecto de que sea un obispo, de que sea un miembro de la Iglesia, sino un pensador, ¿no? Y más lo propone el Papa como una columna del pensamiento occidental. Y no tanto como santo. Por supuesto que lo es, ¿no? Pero en esa coyuntura y en esa discusión estamos como a la misma altura, pero atención, hace tantos miles de años, 1400, la gente podía llegar a pensar bien, porque ahora nos está pasando esto, ¿no? Por tanto, el Papa está diciendo, si vamos a establecer un diálogo, vamos a establecerlo sobre esos presupuestos. Si buscamos realmente la verdad. No nos vamos a someter a límites o condicionamientos religiosos. Está bien, no nos limitamos a eso. Pero empecemos por algo que es lo natural, porque si no nos basamos sobre lo natural, empezamos con el capricho. Entonces, la frase que comenta San Agustín, desde luego que no es suya, esto es lo más simpático de todo, ¿no? Ahí tenía la carta bajo la manga el Papa, ¿no? Realmente es de Jesucristo. Y se la conoce como la regla de oro, ¿no? O sea, es precisamente la idea de que existe una verdad que puede ser encontrada, que puede ser formulada, que se puede seguir, que se puede practicar, que se puede vivir, y es la que finalmente, supuestamente, tiene que estar sosteniendo el andamiaje de la Declaración de 1948. Entonces, sin ese sustrato, ¿sobre qué se apoya el documento? ¿No? Tendría una estructura, digamos, como hueca. En cualquier momento se puede venir abajo. O incluso se podía modificar, ¿no? Porque si es el consenso de unos cuantos, pues cuando esos ya han pasado y tenemos ahora otro consenso, pues ahora votamos esto y quitamos aquello. Pero la ley natural no se puede quitar la naturaleza humana. Ahí está, es la base fundamental de todo, ¿no? Precisamente los derechos humanos se fundamentan en los derechos de la naturaleza del hombre, ¿no? Entonces, de esta manera, como tan sutil, el Papa Benedicto XVI nos hizo recordar lo que ya habían dicho sus predecesores cuando hablaban que sin Dios los derechos del hombre
pues no tienen fundamento. Pero el Papa Benedicto llevó el terreno de la dignidad del hombre y de sus derechos y deberes al terreno de la ley natural. Y esto es lo que más, quizá, en este momento nos interesa, ¿no? Entonces, tenemos que hacernos ahí unas preguntitas que son obvias, ¿no? Porque si ese es el fundamento, nos interesa que el fundamento sea un buen fundamento. La primera pregunta es, ¿esa ley natural es inmutable? Parece que ciertamente lo es. Y podríamos decirlo con toda tranquilidad porque desde ahora hasta que existe el hombre, la naturaleza del hombre no ha cambiado. Seguimos siendo hombre. Da igual que esté usted en 400 años antes de Jesucristo, en los tiempos de Moisés, o en este momento. Por tanto, ¿es inmutable? Sí. Entonces, ¿qué hacer con las nuevas realidades o las nuevas situaciones que van surgiendo? La propuesta del Papa entonces se encamina no a torcer esa ley de una manera que cuadre con los intereses particulares, ¿no? Sino hacer que podamos tener una reflexión en torno a las nuevas situaciones y encontrarles su sitio adecuado, pero sin violar la ley natural. Señoras y señores, decía el Papa, con el transcurrir de la historia surgen situaciones nuevas y se intenta conectarlas a nuevos derechos. El discernimiento, es decir, la capacidad de distinguir el bien del mal, se hace más esencial en el contexto de exigencias que conciernen a la vida misma y al comportamiento de las personas, de las comunidades y de los pueblos. Además, el hecho de afirmar con tanta firmeza, ¿no?, la existencia de la ley natural comporta aceptar la religión. Y la religión puede tener una base racional, que es lo que siempre ha defendido la Iglesia Católica. Es verdad que, sobre todo, nuestra Iglesia se fundamenta en la revelación, lo que Dios nos ha dicho, pero también hay mucho que nosotros podemos descubrir por nuestras propias fuerzas, analizando lo que Dios nos ha dado. Claro, entonces, por ejemplo, cuando se defiende la vida, se hace referencia a un sustrato común, universal y racional, y por lo tanto irrefutable. Porque desde el momento que usted tiene vida, tiene derechos. Pero si no tiene vida, ¿para qué queremos una declaración de derechos del hombre? Entonces, esto no quiere decir que el fundamento último de la ley natural no pueda ser Dios, sino que muy al contrario, según el magisterio de la Iglesia, es precisamente porque Dios ha ordenado la naturaleza de ese modo, es por lo que podemos descubrir la ley. También sería bastante necio llegar a pensar que existe una ley y no hay legislador. Porque sí, nosotros podemos hablar de la naturaleza humana, pero la naturaleza humana ya viene con unas leyes en sí. Pero claro, ¿la ley se da sin legislador? Pues parece que eso no tiene ninguna razón de ser. Entonces el Papa dice, no es mala idea acudir al Evangelio. Y el Evangelio nos dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Y luego nos dice, como yo os he amado, así tenéis que amaros unos a otros. Por tanto, las reglas básicas de la vida en sociedad están trazadas sobre ese mandamiento que es el del amor. Qué bonito, porque estamos descubriendo que el amor es la fuente de la ley natural. ¿Pero qué es el aborto? ¿El aborto se hace en pos del amor? Del amor a sí mismo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Pero ¿quién es la fuente del amor? Volvemos otra vez a la misma pregunta, ¿no? De esta manera, en este campo, pues no caben opiniones. No caben opiniones. Solamente caben aciertos o errores. Finalmente, lo que dijo nuestro Señor, o estás conmigo o estás contra mí. O aciertas o te equivocas. Entonces, en algo tan fundamental, de alguna manera está diciendo el Papa,
En algo tan fundamental como los derechos humanos no cabe la opinión, lo que cabe es la certeza. Y en tercer lugar, el Papa reconoce que la mejor manera de trabajar por la paz en el mundo es poder dotar a las naciones de un ambiente estable donde se garantice la seguridad de todos. El tema de la seguridad. Claro, el camino para eso es precisamente la difusión de esos derechos. Leo el parrafito del Papa. La promoción de los derechos humanos sigue siendo la estrategia más eficaz para extirpar las desigualdades entre países y grupos sociales, así como para aumentar la seguridad. La declaración fue adoptada como un ideal común, ese es el preámbulo, y no puede ser aplicada por partes separadas, según tendencias u opciones selectivas que corren simplemente el riesgo de contradecir la unidad de la persona humana y, por tanto, la indivisibilidad de los derechos humanos. Bueno, vamos a tratar de resumir esto haciendo unas preguntas y contestando esas preguntas. Claro que esas preguntas se pueden contestar de una manera mucho más amplia. Quizá en un segundo momento vamos a trabajar todo ese tema de la ley natural de una manera un poquito más amplia. Pero ahora vamos a formularlo como una especie de resumen, como si fuera un pequeño catecismo, preguntas y respuestas, ¿verdad? La primera pregunta que nos interesa es, ¿existe el orden natural? Desde luego que sí. Eso fluye de la misma condición racional del hombre. El hombre está por encima del reino mineral, por supuesto, del reino vegetal y del reino animal, aunque participe de algunas condiciones de ellos. Pero por encima de todo, el hombre tiene razón, tiene libertad, tiene responsabilidad. Y esas características, hemos dicho tres, razón, por decir algunas, ¿no? Razón, libertad y responsabilidad, esas características están reclamando un concepto del propio hombre, de lo que él es y, por supuesto, de todo lo que nos rodea. Bueno, eso sería la respuesta a la pregunta, ¿existe un orden natural? La segunda preguntita es, ¿cuáles son las preguntas fundamentales que debe plantearse todo hombre? ¿Cuáles son las preguntas fundamentales que debe preguntarse o plantearse todo hombre? Pues miren, curiosamente en este campo son las más sencillas, pero porque sean sencillas no quiere decir que no sean profundas, más bien son las más profundas, que ellas empalman las raíces comunes para los hombres de todos los tiempos, culturas y clases. O sea que un señor de la prehistoria puede responder a esas preguntas de la misma manera que nosotros, por poner, ¿verdad?, dos ejemplos bastante dispares, ¿no? Pues sí, pero ¿cuáles? Primero, la razón de la propia existencia. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? El destino. ¿Y yo para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi finalidad? Y, claro, si yo estoy aquí por una razón y tengo un destino, la pregunta es, ¿cuál es mi itinerario? ¿Por dónde tengo que ir? Digamos que las preguntas se resumen a estas, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y por qué vivo? ¿Por qué vivo? Hay gente que dice que vivo por ella. Y es la música, ¿no? Viven por la música. Bueno, qué bonito para una canción y una poesía, ¿no? Pero vivir solamente por la música es como un poco así, en fin, ¿no? El que no sepa cantar, pues ¿qué hacemos con él, no? O sea, no respondería a este tipo de preguntas, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, fíjense que tres grandes preguntas, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué vivo? Es imposible orientar la propia vida y la sociedad sin haber resuelto estos enigmas. Tercera preguntita es, para el cristiano, las respuestas están dadas, están bastante claras. ¿Quiénes las niegan? Pues nosotros sabemos, como cristianos, que venimos de Dios y
venimos por medio de nuestros padres. Terminada la existencia temporal, el alma espiritual, simple e inmortal, tendrá que dar cuenta a Dios. Eso se llama el juicio particular. Pero luego sabemos que habrá un juicio final para toda la humanidad de cómo ha discurrido su vida, si en gracia o si se ha apartado de Dios. Y como que el hombre nace y se desarrolla en la sociedad, la gloriosa primogenitura de hijos de Dios, por encima de todas las cosas materiales, ofrece grandes motivaciones de lo que llamamos el orden natural. O sea, aceptar la realidad y la esencia del propio hombre y de la sociedad sin menoscabo de los cambios sociales. Niegan el orden material, lo vamos a concretar en 3 grandes grupos, aunque esto sería un desarrollo muy grande, ¿no? Que serían los materialistas, serían los relativistas y serían los existencialistas. Por poner 3 grupos un tanto diferenciados. Bueno, ¿y estas ideologías en qué consisten? Digamos brevemente qué consiste el materialismo. El materialismo afirma que todo es materia, incluso el pensamiento y el espíritu humano. Yo recuerdo que hay una discusión por ahí que corre por internet entre un sacerdote jesuita, que es el padre Carreira, ya falleció, ¿no? Y un materialista, ¿no? Entonces están hablando de lo que proporciona la física y el materialista le responde según la física y todavía el padre Carreira le pone unas cuantas preguntitas que finalmente no sabe responder, ¿no? ¿En qué se basa todo eso, no? ¿Cómo conocemos que esto es materia, no? Pero él dice, claro, eso es un experimento decía el padre, ¿no? De laboratorio, ¿no? Pero ¿usted cómo llega a pensar eso con esas fuerzas? ¿Usted cómo establece una poesía o le regala a su novia una flor y le canta ahí algo que le estremece, ¿no? O sea, todo ese mundo que ya es fuera de lo material, profundamente espiritual, aunque él no se atreve a decir la palabra para no entrar en más conflicto todavía, ¿no? Usted cómo le responde el otro de una manera que no lo entiende ni él. Y él dice, bueno, yo cuando me muera se acabó, ya no hay más, punto y final, ¿no? El padre Carreira se lo queda así mirando, ¿no? Bueno, pues este es el materialismo, ¿no? Digamos que sus más radicales errores proceden de asegurar que la materia es eterna, porque es que si no le dan ese título, no sirve. Y además que todo es producto del azar, porque para que las cosas lleven un orden se necesita una inteligencia. Eso yo creo que cualquier abuelita de nuestras aldeas lo entiende perfectamente, porque que se ordenen las cosas solas en tu casa, verdad que no funciona, más bien suele ser lo contrario, ¿no? Entonces se necesita una inteligencia, pero aquí el materialismo dice que como la inteligencia es espiritual, si no existe, todo es producto del azar. ¿Y qué es el azar? Oiga, bueno, esto además de ateo, porque claro, ya no se prescinde de ese Dios inteligente, es totalmente anticientífico, totalmente. O sea, ni la materia es eterna, ni el universo se explica por el azar. Y las ciencias, cuanto más se profundizan, ofrecen argumentos casi apodícticos en contra de la eternidad de la materia y del azar como causa del mundo. De hecho, pues yo creo que ya todo el mundo está de acuerdo con la famosa primera explosión, el Big Bang. Entonces eso quiere decir que ha habido un comienzo, luego no hay eternidad. Para los materialistas no hay orden natural, no hay eternidad en la materia, quería decir. Entonces, para estos materialistas no hay orden natural, niegan a Dios, de quien en definitiva sí procede todo orden natural. Eso es el materialismo. El segundo grupo que hemos dicho era el relativismo, nos ha citado el Papa, ¿verdad? El relativismo sostiene, también dicho así un poquito en resumen, que todo es cambiante y que la realidad es algo como vaporoso, podríamos decir. O sea que el relativismo solamente se fija en las variaciones accidentales. Entonces, para los relativistas, la religión, la moral, la ética,
son totalmente variables, obviamente, ¿no? Nada es vigente para todos los tiempos. Todo se transforma y se cataloga en opiniones de una época, pero viene otra época y puede cambiar, y viene otra época y puede cambiar eso, ¿no? O sea, los relativistas no admiten las normas permanentes del orden natural. No hay estabilidad, no hay inmutabilidad. Y el existencialismo, que era el tercer grupito que hemos señalado, ataca de frente el orden natural. Ni siquiera admite que el hombre tenga naturaleza. ¿Quién es el cabecilla de esta? Lo hemos citado muchas veces, ¿no? Es Jean-Paul Sartre, este francés, que es el padre del existencialismo ateo, y para él dice que el hombre es su proyecto de libertad y es un absurdo entre dos nadas, por citar algunas frases de él. Claro, al no admitir ninguna realidad, el existencialismo es fanáticamente subjetivista. Lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero y punto. No hay nada tampoco estable. De aquí, como bien sabemos, surge por su amante, ¿no? Simone de Beauvoir, la ideología de género. Sigamos adelante, ¿no? La siguiente cuestión que queremos plantear es esta. ¿La ciencia y el sentido religioso del hombre prueban el orden natural? ¿La ciencia y el sentido religioso del hombre prueban el orden natural? Sí, ciertamente. La ciencia puede observar que los fenómenos están íntimamente enlazados con una precisión maravillosa. La química, los planetas, cualquier aspecto humano y del cosmos exigen una tal compleja combinación permanente, llena de tanta sabiduría, que ni el materialismo, ni el relativismo, ni el existencialismo puede justificar de ninguna manera. Hay transformaciones, pero en las mismas hay algo que no cambia. Y eso es lo interesante. Y lo que cambia no anula a lo que queda permanente. Cada animal engendra a otros de su misma especie, cada árbol los mismos frutos. Ni un elefante engendra pollitos, ni un peral produce plátanos. Si esto sucediera, diríamos, esto se sale de lo normal. Esto es anormal, podríamos decir, ¿no? Y la conciencia del hombre distingue perfectamente un acto virtuoso de un crimen. Una generosidad, por ejemplo, de un robo. Un abrazo de una puñalada. Y esto en todos los tiempos de la historia, en todos. Ya hace muchos siglos que el gran Aristóteles enseñaba que lo único que es relativo es el relativismo. Claro, lo mismo se tiene que afirmar del materialismo, del existencialismo. Bueno, después de esto nos hacemos la siguiente pregunta. ¿En qué consiste el orden natural? O lo que es lo mismo, el derecho natural, que vendría a ser lo mismo, ¿no? Podríamos decir que el orden natural es aquel conjunto de principios o de normas, si quieren, que todo hombre considera como algo suyo, algo propio, algo que nos pertenece. El Concilio Vaticano II recuerda que en lo más profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer. Gaudium et Spes, número 16. En lo más profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta por sí mismo, pero a la cual debe obedecer. Entonces, como sintetizando, podríamos decir que aparece como evidente este principio para todos los hombres. Hay que hacer el bien y hay que evitar el mal. ¿Esto es simplemente para el hombre particular o esto debe influir en la vida social? ¿El orden natural debe influir en la vida social? Pues obviamente es su fundamento, ¿no?
Las leyes que hacen los hombres, lo que solemos llamar leyes positivas, no pueden contradecir el orden natural que responde a esas tres exigencias que hemos visto del hombre, ¿no? El hombre quiere conservar su vida, el hombre quiere propagar su vida y el hombre quiere perfeccionarse pues, de modo humano, de modo profesional, de manera moral, de manera intelectual, de manera religiosa también. Todo hombre comprende y defiende su derecho a la vida, su derecho a la salud, su derecho a la integridad temporal, su derecho a la posesión de los frutos de su trabajo. Entonces el homicidio, el aborto, el robo, el suicidio, la tortura, la mutilación, la eutanasia, todo eso contradice la más primordial inclinación del orden natural. También el derecho al matrimonio, también el derecho a la procreación, son inclinaciones naturales. Son inclinaciones naturales, tenemos que decirlo bien fuerte. ¿Contra ellos qué está? Pues la homosexualidad, obviamente, el adulterio, los anticonceptivos, el divorcio, todo ese grupo de cosas. Es requisito del orden natural que el hombre tenga medios para obrar libre y virtuosamente, así como para alcanzar cultura, tener su vivienda, su profesión y todo cuanto ayude a ese camino de perfección que siempre lleva uno en el corazón, ¿no? Siempre quiere mejorar. Decía Chesterton que el derecho natural es lo natural para todos, excepto para el que no es natural. Bueno, y ahora viene la preguntita grande. ¿Pero nuestra sociedad acepta el orden natural? Evidentemente, en muchos casos se conculca y se pisotea el orden natural. Todo eso es fruto de falsas maneras de pensar. Hemos señalado el materialismo, el relativismo, el existencialismo, también la corrupción voluntaria de muchos, de gobiernos que prescinden del orden natural, simplemente se obsesionan con el hecho de ganar elecciones y de reducir la política muchas veces a un inmoralismo práctico, negar que en la vida pública Dios tiene un lugar preeminente y además Dios tiene un decálogo, unos imperativos que surgen en cuanto no están corrompidos. Las consecuencias de negar el orden natural demuestran, por ejemplo, las guerras continuas, los presupuestos militares de las naciones, es decir, si siguiéramos a rajatabla el orden natural, ¿cuánto dinero ahorrarían todas las naciones en policías, en los militares que tienen que estar ahí vigilando que no se peguen por la calle, ¿no? Y en los ejércitos, y la cantidad de armamento y de bombas y de aviones y para ese uso, ¿no? Todo eso, ¿no? Pues ¿cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? ¿Cuántos sueldos de policías? ¿Cuánto dinero hay que gastar en las cárceles? Bueno, imaginen que en el Perú se quitara todo esto y se beneficiara, yo qué sé, por arreglar calles o mil cosas que son necesarias, ¿no? O simplemente canalizar para que no haya huaicos que nos aplastan. O sea, tristemente, con la escalada que hay de los suicidios juveniles, qué tristeza es todo eso. Qué tristeza realmente, ¿no? Y no estamos haciendo demasiado hincapié en que la negación del orden natural tiene trascendencia en orden a la salvación de las almas. Porque si se conculca eso, muchas almas van al infierno. Pero claro, los gobernantes, que son los responsables de la vida pública, y hay también grandes grupos, ¿no? Podríamos poner todos aquellos que se dedican a la educación, profesores, todos los que se dedican al periodismo. También nosotros los sacerdotes, por supuesto, ¿no? Tendremos que responder mucho delante de Dios ante este capítulo. Estamos educando a la gente y estamos trabajando según esto. Porque lo legal no puede divorciarse de lo ético, nunca.
o sea, del orden natural y por ende de la doctrina católica, sobre todo en una nación donde la inmensa mayoría son bautizados. Queremos hacer otra pregunta. ¿Quién debe interpretar el orden natural? ¿Quién debe interpretar el orden natural? Parece indudable que la Iglesia tiene ahí una labor primordial, sobre todo la misión de defensa del hombre en sus más íntimas esencias y realidades. Voy a citar a San Pablo VI. Ningún fiel querrá negar que corresponda al magisterio de la Iglesia el interpretar también la ley moral natural. Es en efecto incontrovertible, como tantas veces han declarado nuestros predecesores, que Jesucristo, al comunicar a Pedro y a los apóstoles la autoridad divina y al enviarlos a enseñar a todas las gentes sus mandamientos, los constituía en custodios y en intérpretes auténticos de toda ley moral, es decir, no solo de la ley evangélica, sino también de la natural expresión de la voluntad de Dios, cuyo cumplimiento fiel es igualmente necesario para salvarse. Bueno, entonces, ya que hemos visto unas cuantas cosas del orden natural, vamos ahora a formular una última pregunta. ¿Qué es el orden sobrenatural? Sobrenatural. Bien, digamos que si el orden natural significa aceptar las leyes de vida de los grados que existen en la naturaleza, lo vegetativo para las plantas, ¿verdad? Lo sensitivo para los animales, lo racional para el hombre, y además actuar contra esa naturaleza en cualquiera de las mismas, ¿no? Ya sea lo vegetativo, ya sea lo sensitivo, ya sea lo racional, implica la muerte. El orden sobrenatural supone la aceptación del plan de elevación a la vida de la gracia, a la cual hemos llegado gracias a Jesucristo, sobre todo gracias a Jesucristo. En el orden natural para el hombre se significa reconocer la razón y la voluntad, la conciencia y la libertad. Todas ellas, razón, voluntad, conciencia y libertad, orientadas a lo que nuestras facultades, rectamente utilizadas, nos llevan a alcanzar. O sea que la razón y la conciencia, la voluntad y la libertad, encauzadas debidamente, nos muestran que Dios es nuestro creador, que no debemos blasfemar de Él, que tenemos que darle culto, que la familia es de institución divina, que la vida humana y los bienes legítimamente queridos, así como por ejemplo la fama del prójimo, merecen nuestro respeto. Pero en el orden sobrenatural, además de estas exigencias, que serían las propias de lo natural, y por encima de los alcances de la misma naturaleza, por eso se llama así, sobrenatural, la gracia nos da una intimidad y una presencia de Dios íntima y mucho más trascendente. Entonces, el hombre, por la vida sobrenatural, tiene el Espíritu Santo. Es templo del Espíritu Santo, nos enseña San Pablo. Y por tanto, una participación de la vida divina. Esa participación de la vida divina y esa ayuda enorme del Espíritu Santo le hace superar todas las deficiencias y todas las heridas que el pecado original ha causado en nosotros. De esta manera se armoniza la razón y la fe, lo natural y lo sobrenatural, lo temporal y lo divino. Y el destino humano alcanza su máxima dimensión. Quizá una de las maneras más bravas de seccionar la vida natural y el orden sobrenatural es separar la vida privada de la pública. O sea, admitir la existencia de Dios y la divinidad de la Iglesia y negarle
que pueda tener influencia en la sociedad. Un gran autor, que es el cardenal Pi, que era muy amigo de Juan XXIII, lo leía mucho, ¿no? Decía: nunca enseñaréis que las virtudes naturales son virtudes falsas, que la luz natural es una luz falsa. No emplearéis una argumentación rigurosa contra la razón para probarle, con razones perentorias, que no puede nada sin la fe. Si por desgracia se nos ocurriese enseñar tales proposiciones, caeríamos bajo las censuras de la Iglesia, depositaria de toda la verdad, que no se preocupa menos en mantener los atributos innegables de la naturaleza y de la razón que en vindicar los derechos de la fe y de la gracia. Enseñaréis, pues, que la razón humana tiene su poder propio y sus atribuciones esenciales. Enseñaréis que la virtud filosófica posee una bondad moral e intrínseca que Dios no desdeña en remunerar a los individuos y a los pueblos con ciertos premios naturales y temporales, y aun con los más altos favores a veces. Pero enseñaréis también y probaréis con argumentos inseparables de la esencia misma del cristianismo que las virtudes naturales, que las luces naturales no pueden conducir al hombre a su fin postrero, que es la gloria celestial. Enseñaréis que el dogma es indispensable, que el orden natural en el cual el mismo autor de nuestra naturaleza nos constituyó por un acto formal de su voluntad y de su amor es obligatorio e inevitable. Enseñaréis que Jesucristo no es facultativo y que fuera de su ley revelada no existe, no existirá jamás ningún término filosófico y sereno en donde quien quiera que sea alma selecta o alma vulgar puede encontrar el reposo de su conciencia y la rectitud de su vida. Enseñaréis que no importa solo que el hombre obre bien, sino que importa que lo haga en nombre de la fe, por un movimiento sobrenatural, sin lo cual sus actos no alcanzarán el fin último que Dios les señaló, es decir, la eterna felicidad de los cielos. Nos ha dado este cardenal Pi como un resumen de todo lo que tenemos que practicar y transmitir. Bueno, este resumen, hecho en preguntas y respuestas, creo que ha sido un poquito aleccionador, pero me parece que sería bueno en este momento, ¿no?, explicar de nuevo en qué consiste la ley natural, por si acaso nos bailotean los conceptos. Lo que el catecismo afirma es que existe una ley moral y las leyes humanas tienen sentido en la medida en que están sustentadas en la ley moral, en la medida que son expresión de esa ley moral a la que se tiene que servir previamente. Por eso el Génesis siempre es el gran referente del hombre. Como el hombre ha sido creado por Dios, viene de Dios, y le impone una ley en el paraíso, pero de hecho, y por el mero hecho de haberlo creado, ya le pone unas leyes a su misma naturaleza, obviamente, ¿no? El hombre entiende que no es absoluto. El hombre entiende que no tiene límite, que tiene límites. Y en eso consiste legislar, ¿no? Legislar es poner límites, poner reglas, poner hasta aquí llegas. Poner leyes es poner límites. Por tanto, el contexto del tratado de la ley son las relaciones entre Dios y las criaturas. Eso nos lo quiere enseñar el catecismo. Y esta relación es como doble. Por un lado, de causalidad. La causa de que el hombre exista es Dios. Y por otro lado, de finalidad. No existe simplemente porque yo tenga un capricho, sino que tiene un motivo de ser tu existencia sobre la tierra. Por la causalidad, Dios es el origen de todas las cosas, las cuales han sido creadas por Él, y le reconocen como su principio. Por la finalidad, todo debe retornar a Dios, porque es el fin último de todas las cosas. El hombre, particularmente, ¿cómo retorna a Dios? Pues retorna a Dios mediante sus actos de conocimiento y de amor. Estos actos tienen un doble origen. Una fuente que tiene intrínseca dentro de sí, que es la inteligencia y la voluntad, que se va perfeccionando por el uso de las virtudes, el ejercicio de las virtudes,
pero también una fuente extrínseca que ayuda al hombre. Esa fuente extrínseca es Dios por medio de la ley y de la gracia. Lo que se da en el Antiguo Testamento y la riqueza que se adquiere con el Nuevo Testamento. Así es como Santo Tomás, cuando empieza su tratado de moral, dice: el principio extrínseco que mueve al bien es Dios, que nos dirige mediante la ley y nos ayuda con la gracia. Es algo obvio y de sentido común, ¿no? Un niño, ¿de dónde aprende a comportarse como varón o como mujer? Pues de alguien que le enseña. Pero eso tiene que coincidir con que quiera él internamente y tenga la capacidad de ser enseñado. Porque si no tiene la capacidad de ser enseñado, ya le puedes tú hablar, porque como le pasa cuando le hablas a una rana. Pues la rana... Pero si yo tengo inteligencia, si tengo voluntad, si tengo conciencia, si tengo libertad, entonces puedo recibir la enseñanza y puedo educarme de acuerdo a ella. Se discute el origen etimológico de la palabra ley. Desde luego que en el español viene del latín lex, lex. Ya el gran Cicerón decía que venía de delectus, un verbo latino, deligere, que en español es elegir, elegir. En cuanto la ley viene a señalar una equidad, una distribución justa, una selección. Esta interpretación de Cicerón, por citar un grande de la época latina en su auge, también la recoge Séneca y encuentra eco en San Agustín, cuando dice que lex viene de eligendo. Bueno, todo es lo mismo. Pero resulta que el mismo Cicerón propone otro origen posible, quizá no tan elucubrado, más vulgar, según el cual viene de legendo, diríamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley se escribe y todos tienen la posibilidad de leerla, todos tienen la posibilidad de conocerla, tiene que estar promulgada la ley, ¿no? Entonces hay posibilidad de conocerla en los escritos donde esté escrita. Entonces, en esta manera de proceder se estaría poniendo el acento en el hecho de que la ley, para ser observada, ha tenido que ser promulgada. Fácil de conocer, o accesible por lo menos. Eso dice también Cicerón, como que pone esas dos condiciones, ¿verdad? Otros autores más tardíos, como por ejemplo Casiodoro, emparentan la palabra lex, que ha señalado Cicerón, con el de ligare. Ligare nos recuerda siempre a una liga, ¿no? Por tanto, atar. Cuando estamos hablando de atar, quiere decir que me obliga. Me obliga, ¿no? Tiene el sentido de obligatoriedad. Y acá es donde ponen el fundamento, o subraya en este aspecto, San Buenaventura, San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. Bueno, sea cual sea el valor de los diversos orígenes etimológicos de este término, ley, todos están aceptando finalmente una definición que se la debemos a Santo Tomás de Aquino. Y dice así: la ley es una prescripción de la razón en orden al bien común. La ley es una prescripción de la razón en orden al bien común, promulgada por aquel que tiene el cuidado de la comunidad. Promulgada por aquel que tiene el cuidado de la comunidad. Bueno. Entonces, como Dios quiere que todos los hombres se salven, nos da leyes para que no estemos divagando, ¿no? Para que podamos lograr nuestro propósito. Entonces, toda ley invita a obrar y ese obrar implica un comportamiento. Como implica un comportamiento, por eso la llamamos ley moral. Y a la ley moral la podemos entender como el conjunto de preceptos que Dios ha promulgado, promulgado,
conjunto de preceptos que Dios ha promulgado para que, con su cumplimiento, la criatura racional alcance su fin. Y esto de la criatura racional también es importante porque es el único que puede recibir esa ley. Su fin de esta criatura racional es sobrenatural. Bueno, entonces vamos a desgranar un poquito esa definición. Primer elemento que encontramos ahí. La ley moral es un conjunto de preceptos. O sea, no es solamente una actitud o una decisión de actuar de acuerdo a la opción de preferir a Cristo. No. Se trata de cumplir en la práctica los preceptos concretos que están derivados del fundamental amor a Dios. Segunda cosita, segundo elemento de esa definición. Esa ley moral ha sido promulgada por Dios. Tenemos al legislador y a la ley, sujeto y objeto. O sea, la ley moral se le da al hombre por una autoridad distinta de él, por lo cual se está dando la referencia de que el hombre es limitado. Eso es lo que vimos nosotros, por ejemplo, ¿dónde? Pues en el paraíso. Eso es lo que vemos también en el Sinaí, con las famosas tablas o el decálogo, ¿no? Por tanto, insistimos una vez más, no es el hombre el creador de la ley moral, sino que esta ley es objetiva y su autor es Dios. Tercer elemento es el objetivo propio de la ley moral es mostrar al hombre el camino para que logre alcanzar su fin sobrenatural, que es eterno. Entonces no se trata de unas metas temporales, no de unas leyes o normas que tienes que cumplir para sacarte tu título en la universidad. Sería muy temporal y una vez que lo has hecho es pasajero ya. Esas leyes a ti no te afectan, ¿no? No, las leyes que está dando Dios es para que tú alcances un fin sobrenatural eterno que, por otro lado, si no te lo diera Dios y no te pusiera el camino, sería imposible para nuestra naturaleza. Porque nuestra naturaleza no es sobrenatural, es natural. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a recordar unas cositas que encontramos en el documento de Puebla. Es una de las primeras reuniones, ¿verdad?, que se da de todo el episcopado latinoamericano, ¿no? Dice ahí, es obvio que solo puede existir un código de moralidad objetivo. Es obvio que solo puede existir un código de moralidad objetiva. ¿Por qué? Porque solamente existe un creador. Y por lo mismo, un legislador. Y además porque, si fuera de otra manera, cada hombre podría decidir o cada hombre podría cambiar a su gusto y a su capricho qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, eso significa que en realidad nada es bueno y nada es malo. Porque si lo bueno y lo malo depende de tu opinión, si tú me robas y para ti es bueno, a ver, ¿cómo te llevo a la cárcel? O sea, los hombres podían realizar impunemente cualquier acto que les viniera en gana. Esto, como es lógico, acabaría con toda vida social, sería un caos más de lo que tenemos, ¿no? Y convertiría al individuo en un pequeño tirano que dicta su propia ley. Si realmente, como algunos pretenden, la ley moral es algo cambiante que varía con los tiempos, que depende de las diversas circunstancias de cada época, que resultara de un acuerdo entre los hombres, cualquier acto inmoral que fuera considerado así, en conformidad con las costumbres de una época determinada, se consideraría lícito. Pero según eso, que es un relativismo, los actos serían buenos
cuando se les considerara como buenos y al contrario. No podemos olvidar que hay acciones que siempre y en todas partes han sido consideradas malas por la mayoría. Matar al inocente, por ejemplo. Robar lo que es ajeno, por ejemplo. Lo cual quiere decir que no son sino aplicaciones concretas de unos principios generales que no debemos nunca eludir, y aquí volvemos a lo de San Agustín, o Agustín de Hipona. Haz el bien y evita el mal. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Pero claro, aunque ese principio es tan profundo y tan verdadero, finalmente, ¿quién determina lo que es bueno y lo que es malo? Volvemos siempre a la misma pregunta, ¿no? Entonces, si eso es fruto del consenso de los hombres, volvemos otra vez al caos, pero si viene de Dios, Dios como nos ha creado y nos ha creado para un fin bueno, evidentemente las leyes que nos dan son para alcanzar eso. Ya está regulado lo que es bueno y lo que es malo. Con las solas fuerzas de la razón, el hombre comprueba también que el origen de esa ley moral está en Dios, que es el autor de la naturaleza y que se hace accesible a la razón, porque uno entiende perfectamente que obrar el bien, evitar el mal, es algo necesario para convivir, para que podamos tener una relación pacífica. Ya en sus tiempos, decía Platón, peleando contra los sofistas que defendían una ética y una ley en dependencia de la conveniencia de la gente, decía Platón, Dios es para nosotros principalmente la medida de todas las cosas, mucho más de lo que sea, como dicen, el hombre. Bueno, pues ¿qué les parece? Hemos avanzado bastante hoy, ¿eh? A algunos hasta parece que le duelen las manos de tanto apuntar. Después les vendo una pomadita que tengo ahí especial para eso. Una pregunta que por ejemplo, en nuestro país, todos se definen con su segmento de la lengua natural, cada uno más. Pero ahí el pecado es el que a veces es un poco mayor de esa lengua natural. Sí, al no llegar la revelación, o sea, la revelación nos ayuda a tener un pensamiento estable y genuino, no vinculado a nuestros intereses, no parcial. Y se pueden tener, no obstante, ideas claras y buenas, ¿no? No es que los primeros pobladores de estas tierras fueran los incas, pero sabemos que ellos tienen 3 principios muy interesantes, ¿no? Pues esos 3 principios finalmente están diciendo haz el bien y evita el mal, solo que ya están concretando algo, pero también unas fórmulas generales, ¿no? Pero se necesita la revelación para ir descubriendo todos esos caminitos, porque la vida tiene muchos rincones, ¿no? Tiene muchas experiencias y testimonios en los cuales uno tiene que dilucidar y cómo yo pienso esto, ¿no? Bueno, entonces Dios nos va dando las pautas, ¿no? Dios y su magisterio, que en ese caso es la Iglesia, ¿no? Pero ya se da uno cuenta de que aunque tuvieran una religión que podía ser un poquito perversa, ¿no? Porque propugnaban, por ejemplo, sacrificios humanos, etcétera, ¿no? Lo cual es chocante, ¿no? Pero aún así tenían ciertas ideas y pensamientos muy sanos en orden a la naturaleza, ¿no? Y eso pasa con los incas y pasa con cualquier civilización. Así luego uno descubra que por otro lado se iban Dios sabe a dónde, ¿no? Ya, pero es que todo eso se tiene que encauzar. Precisamente por eso uno dice, no parece que la mente del hombre esté capacitada para dar objetivamente un sistema moral que sirva válido para todos los pueblos. Sin embargo, en cuanto va llegando la revelación, especialmente la que se da a los judíos y luego a través de la Iglesia al mundo entero, ahí se establece un estatus muy interesante, que cuando se rompe vienen los grandes problemas a las sociedades. Por tanto, el punto de referencia parece un poquito claro, ¿no? Alguien que estudie un poquito de historia y analice esto dice...
Muy bien, entonces, claro, sustentar todo eso sin la existencia de Dios es casi imposible. Porque podríamos poner un montón de civilizaciones que precisamente han caído precisamente por eso, ¿no? Por politeísmos o por cualquier otro tipo de religión que finalmente no es sensata, ni es adecuada, ni es ni siquiera natural. Aunque la expresión sea un poquito así atrevida. Pero es que naturalmente hablando uno puede llegar a la existencia de un Dios, no de 25. Porque sería tan caótico como los politeísmos griegos, ¿no? Acaba siendo eso una jarana de dioses y me acuesto contigo y yo con ella, entonces se pelea uno con el otro. Eso es como un reflejo de lo que pasa en la Tierra, ¿no? Con nosotros los hombres, pero no es una cosa sensata ni natural de entender lo que es una divinidad. Muy bien. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén. Glorioso Patriarca San José, Ruega por nosotros. santos ángeles custodios, Ruega por nosotros.